Esta no es solo la historia de un empresario, ni únicamente la de un presidente. Es la historia de una figura que entendió y explotó una de las fuerzas más poderosas del mundo moderno, la percepción. Una historia de ambición, construcción, caída, reinvención y regreso. Esta es la historia de Donald Trump. Año 1946. En el distrito de Queens, Nueva York, nace Donald Trump en una familia que ya conocía el negocio inmobiliario, pero no la fama global. Su padre, Fred Trump, era un desarrollador disciplinado, metódico, obsesionado con la eficiencia. Construía viviendas para la clase media en Brooklyn y Queens. No buscaba reflectores, buscaba rentabilidad. Su madre, Mary Ann MacLeod, inmigrante escocesa, aportaba una presencia más tradicional. Pero en casa, la figura dominante era Fred. Desde pequeño, Donald creció bajo una lógica clara. Ganar no era opcional. Fred no criaba hijos pasivos. Criaba competidores. Donald no fue un niño fácil. Tenía una personalidad fuerte, impulsiva, dominante. Buscaba atención, control, reconocimiento. No seguía reglas. Las desafiaba. A los 13 años, su padre tomó una decisión que marcaría su carácter: enviarlo a la New York Military Academy. Ahí encontró algo que encajaba con su forma de ser: estructura, jerarquía y competencia constante. Y en ese entorno no solo se adaptó, destacó. Aprendió a proyectar autoridad, a competir todos los días, a entender que la imagen puede ser tan poderosa como la realidad. Ahí se sembró una idea que lo acompañaría toda su vida: el mundo responde a la fuerza. Tras la academia, ingresó a la universidad, primero en Fordham, luego en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Ahí estudió negocios, pero su verdadera formación ocurría fuera del aula. Trabajaba con su padre. Observaba cómo se negociaban contratos, cómo se estructuraban proyectos, cómo se manejaba el riesgo. Pero había una diferencia fundamental entre ambos. Fred Trump construía en silencio. Donald Trump quería visibilidad. Fred acumulaba riqueza. Donald quería poder. Y esa diferencia lo empujó a buscar algo más grande. Finales de los años 60. Donald se integra formalmente al negocio familiar, pero desde el inicio tiene un objetivo claro: Manhattan. En ese momento, Manhattan no era un terreno fácil. Era competitivo, caro, dominado por jugadores establecidos, pero también era el centro del poder. Y Trump no quería ser uno más. Quería ser el más visible. Durante los años 70, Nueva York enfrentaba una crisis económica profunda. El crimen aumentaba, las finanzas públicas estaban en problemas y muchos inversionistas se retiraban. Trump vio lo contrario. Vio oportunidad. Uno de sus primeros grandes movimientos fue la transformación del Commodore Hotel en el Grand Hyatt. Pero ese proyecto no fue solo construcción, fue estrategia. Negoció beneficios fiscales con el gobierno. Consiguió financiamiento complejo. Formó alianzas clave. Y lo más importante, posicionó su nombre, porque desde el inicio entendió algo clave. El negocio no es solo lo que haces, es cómo logras que el mundo lo perciba. Años 80. Explosión. Trump Tower. Hoteles de lujo. Casinos en Atlantic City. Propiedades icónicas. El nombre Trump se volvió sinónimo de lujo, pero no era casualidad. Era construcción de marca. Cada edificio, cada proyecto, cada aparición pública reforzaba una narrativa: éxito, poder, grandeza. Trump no vendía propiedades, vendía una identidad. Pero ese crecimiento tenía un costo: expansión agresiva, altos niveles de deuda, dependencia del crédito. Y a finales de los 80, todo comenzó a tambalearse. El mercado inmobiliario cayó. Los casinos acumulaban pérdidas.
La deuda superaba niveles críticos. Para muchos, ese habría sido el final, pero no para Trump. Aquí es donde ocurre uno de los momentos más importantes de su historia: la caída. Durante los años 90, su imperio enfrentó una crisis severa. Varias de sus empresas entraron en procesos de reestructuración. Su nombre estuvo asociado al riesgo financiero, pero Trump hizo algo clave: no desapareció. Negoció con bancos, reestructuró deudas, perdió activos, pero protegió lo más importante: su marca. Porque entendía algo que pocos entienden completamente. Mientras la percepción se mantenga, el juego sigue. Y entonces llegó la reinvención. Televisión. El programa The Apprentice. Ahí, Donald Trump dejó de ser solo empresario. Se convirtió en personaje, en símbolo, en autoridad mediática. You're fired. Esa frase lo redefinió. El programa fue un éxito. Y con él, su imagen cambió. De empresario en problemas a figura dominante del entretenimiento. Ese movimiento fue estratégico. Le permitió expandir su marca más allá del sector inmobiliario. Licencias, productos, acuerdos comerciales. Trump dejó de depender únicamente de edificios. Ahora, su nombre era el negocio. Pero su ambición no se detuvo. Durante años había coqueteado con la política. Opinaba, criticaba, se posicionaba. Pero en 2015 tomó la decisión que cambiaría todo. Anunció su candidatura a la presidencia. La reacción fue inmediata. Muchos lo consideraron una broma, otros una estrategia publicitaria. Pero Trump entendía algo que cambiaría el juego. La atención es poder. Su campaña fue completamente distinta, directa, sin filtros, altamente controversial. No hablaba como político, hablaba como figura mediática. Y eso conectó. Millones de personas vieron en él algo diferente. Un outsider. Alguien que no seguía las reglas del sistema. Contra todo pronóstico, ganó la nominación. Y luego, la elección. Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos. Un empresario, sin experiencia política tradicional, llegando al cargo más poderoso del mundo. Su presidencia fue intensa. Desde el inicio rompió protocolos, uso constante de redes sociales, comunicación directa, estilo confrontativo. No buscaba consenso, buscaba impacto. Durante su mandato, implementó políticas económicas, cambios regulatorios y decisiones internacionales que generaron tanto apoyo como crítica. Pero también enfrentó conflictos constantes, investigaciones, tensión mediática, polarización política. Y entonces llegó uno de los momentos más críticos de su presidencia: la pandemia de COVID-19. Un evento global que puso presión sobre todos los gobiernos. Las decisiones fueron cuestionadas. El entorno se volvió aún más tenso. La incertidumbre aumentó. En 2020, perdió la reelección. Pero su historia no terminó ahí. Porque Trump no funciona como una figura tradicional. Cuestionó los resultados, mantuvo su presencia, continuó influyendo, incluso fuera del poder. Después de la presidencia, muchos esperaban que desapareciera del centro del escenario. No ocurrió. Se mantuvo relevante, dominando conversación, movilizando seguidores, preparando su regreso. Porque si algo define a Donald Trump, es esto: nunca sale completamente del juego. Su historia no es lineal, es cíclica. Sube, cae, se reinventa, regresa. A lo largo de su vida ha enfrentado críticas, controversias, desafíos legales y presión mediática constante. Pero también ha logrado algo que muy pocos consiguen: mantenerse en el centro de la conversación global durante décadas. Y eso no es casualidad. Es estrategia, porque Trump entendió algo que redefine el poder en el mundo moderno:
la percepción puede ser más fuerte que la realidad. Su legado sigue en construcción, porque su historia no ha terminado. Y quizás esa sea la clave para entenderlo, no solo como empresario, no solo como político, sino como un arquitecto de percepción, alguien que entendió que en un mundo saturado de información, la atención es el recurso más valioso. ¿Y quién la controla? Controla el juego. Al final, más allá de opiniones, ideologías o posturas, la historia de Donald Trump deja una pregunta abierta. ¿Qué pesa más en el mundo moderno? ¿Lo que eres o lo que el mundo cree que eres? Porque él tomó una decisión clara desde el inicio. No solo construir riqueza, sino construir una imagen tan poderosa que fuera imposible de ignorar. Y lo logró, para bien o para mal, pero lo logró. Y esa es la historia que aún se sigue escribiendo.